Cada mañana miles de personas cruzan la puerta de su trabajo con una inquietud que no saben nombrar. No hay gritos, no hay golpes, no hay amenazas explícitas, solo un clima, una atmósfera, una presión sutil que se filtra en los gestos y en los silencios. El acoso laboral no estalla, se infiltra. El fenómeno, conocido como mobbing, es una forma de violencia psicológica sistemática ejercida en el entorno profesional. No se trata de un conflicto puntual ni de una discusión aislada, es repetición, es estrategia, es desgaste. Se construye con acciones aparentemente pequeñas: aislar a alguien del equipo, desautorizarlo en público, asignarle tareas imposibles o vaciarle de funciones, sembrar dudas sobre su competencia. La finalidad no es corregir errores, es quebrar la resistencia. Pero el acoso laboral no es solo un problema interpersonal, es una manifestación contemporánea del poder mal ejercido. Y aquí aparece una dimensión filosófica: el ser humano necesita reconocimiento para existir socialmente. Cuando ese reconocimiento se retira deliberadamente, se ataca algo esencial: la dignidad. El filósofo francés Michel Foucault analizó cómo el poder moderno ya no se ejerce solo mediante la fuerza visible, sino a través de mecanismos sutiles de control, vigilancia y normalización. El acoso laboral encaja en esa lógica. No hay violencia física, pero sí disciplinamiento psicológico. Se trata de hacer que el otro dude de sí mismo. También Hannah Arendt advirtió sobre la banalidad del mal, la capacidad de las estructuras para generar daño sin necesidad de monstruos evidentes. En el acoso laboral muchas veces no hay un villano caricaturesco, sino dinámicas normalizadas, jerarquías incuestionadas y silencios cómplices. En España el acoso laboral está reconocido jurídicamente. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo lo define como una exposición a conductas hostiles repetidas y prolongadas en el tiempo. La legislación laboral y la jurisprudencia del Tribunal Supremo han establecido que estas conductas vulneran derechos fundamentales, especialmente la dignidad y la integridad moral recogidas en la Constitución. Sin embargo, las cifras muestran que muchas víctimas no denuncian. El miedo a represalias, la dificultad de probar conductas sutiles y el temor a quedar estigmatizados perpetúan el silencio. Según distintos estudios sobre clima laboral en Europa, un porcentaje significativo de trabajadores afirma haber sufrido conductas hostiles reiteradas en su entorno profesional. No es un fenómeno marginal, es estructural. Lo más devastador no es siempre la pérdida del empleo, es la fractura interior. El proceso suele seguir un patrón: primero desconcierto, luego autojustificación, más tarde culpa. La persona comienza a reinterpretar la realidad desde la duda: quizás soy yo. Ese es el momento crítico, cuando la agresión externa se convierte en diálogo interno. Y sin embargo la salida empieza por nombrar, llamar acoso a lo que es acoso, documentar hechos, buscar apoyo profesional y legal, comprender que la valía personal no depende del juicio de una estructura enferma, porque el trabajo debería ser un espacio de construcción, no de demolición. El acoso laboral es la violencia de nuestro tiempo porque no necesita ruido. Se ejecuta en oficinas luminosas, en correos electrónicos redactados con cortesía, en reuniones donde nadie levanta la voz y sin embargo desmantela biografías y currículums. Una sociedad que mide su éxito en productividad pero ignora la salud psicológica de quienes la sostienen está edificando sobre una grieta invisible. El verdadero progreso no consiste en producir más, sino en preservar la dignidad, porque hay heridas que no sangran, pero cambian el curso de una vida. El acoso laboral es un fenómeno global que afecta a millones de personas en contextos muy distintos, no solo en Europa o Norteamérica, sino en Asia, América Latina y otras regiones, y se evidencia como una forma de violencia psicológica estructural que trasciende culturas, idiomas y sectores productivos. Según la Organización Internacional del Trabajo, alrededor del 22,8% de la población activa mundial, es decir, aproximadamente 743 millones de trabajadores, han sufrido acoso en su lugar de trabajo en algún momento de su vida, lo que pone de manifiesto la magnitud del problema a escala global. Investigaciones en países como Estados Unidos muestran cifras también alarmantes. Encuestas recientes revelan que más del 30% de los empleados reportan haber sido
sido directamente objeto de bullying laboral y muchos más lo han presenciado, indicando que la toxicidad del entorno laboral es habitual en varias industrias. Los estudios de expertos señalan que este acoso no se limita a comportamientos aislados, sino que suele estar arraigado en dinámicas de poder y jerarquía, donde supervisores o colegas con mayor influencia ejercen conductas repetitivas de humillación, exclusión o intimidación, y en muchos casos la propia víctima no reconoce de inmediato que está siendo acosada debido a la normalización de este tipo de clima laboral. Pioneros en la investigación, como Heinz Lehmann, identificaron ya en los años 80 que este patrón de hostigamiento sistemático podría generar efectos psicológicos severos, comparables a situaciones de estrés traumático prolongado. Y estudios académicos se advierten que las consecuencias del acoso laboral van más allá del malestar individual. Aumentan los niveles de estrés, ansiedad, depresión y agotamiento, reducen la satisfacción laboral, incrementan la rotación de personal y pueden tener efectos económicos significativos tanto para las personas como para las empresas y la sociedad en su conjunto. Expertos en recursos humanos y psicología organizacional subrayan que una parte crucial del problema es la falta de políticas internas eficaces y la insuficiente intervención de los sistemas de gestión empresarial, lo que permite que estas conductas persistan sin consecuencias claras para los agresores y con escaso apoyo para las víctimas. En síntesis, el acoso laboral es una realidad masiva y compleja que no solo daña a quienes lo sufren directamente, sino que erosiona la calidad de las relaciones laborales en todo el mundo y exige respuestas integrales que combinen concienciación, protocolos efectivos y transformaciones culturales profundas en las organizaciones. El acoso laboral no termina cuando acaba la jornada, se instala en la mente de la víctima y la acompaña a casa. Sus efectos en la salud mental pueden ser profundos y persistentes. Diversos estudios en psicología del trabajo muestran que la exposición continuada a conductas hostiles, aislamiento, humillación, deslegitimación sistemática, incrementa de forma significativa los niveles de ansiedad y estrés crónico. La persona vive en estado de alerta permanente, anticipando el próximo gesto, la próxima crítica, la próxima exclusión. Ese estado sostenido activa mecanismos fisiológicos de supervivencia que, mantenidos en el tiempo, derivan en agotamiento emocional, irritabilidad, insomnio y dificultades de concentración. Con frecuencia aparece sintomatología depresiva, pérdida de autoestima, sentimientos de inutilidad, culpa injustificada y una percepción distorsionada de la propia competencia profesional. La víctima empieza a interiorizar el discurso del acosador. Lo que comenzó como una agresión externa se convierte en un diálogo interno autodestructivo. En los casos más graves, la literatura clínica ha identificado cuadros compatibles con trastorno de estrés postraumático, especialmente cuando el acoso ha sido prolongado y la persona se ha sentido atrapada sin posibilidad de defensa. Las consecuencias no son solo psicológicas, el deterioro mental suele ir acompañado de síntomas físicos, cefaleas, problemas gastrointestinales, hipertensión, contracturas musculares, alteraciones inmunológicas. La salud es un sistema integrado y el cuerpo termina expresando lo que la mente intenta resistir. Además, el impacto se extiende al entorno familiar y social, aislamiento, conflictos de pareja, pérdida de confianza en las relaciones, retraimiento. En el plano profesional, muchas víctimas optan por abandonar su empleo para proteger su integridad, lo que puede suponer inestabilidad económica y ruptura de proyectos vitales. Otras permanecen en el puesto, pero con una disminución marcada del rendimiento, la motivación y la creatividad. El daño no es solo individual, también es organizacional y social. En última instancia, el acoso laboral erosiona algo esencial, la percepción de valía personal y la confianza básica en los demás. Recuperarse implica más que cambiar de trabajo, requiere reconstruir la narrativa interior, restituir la dignidad herida y en muchos casos apoyo terapéutico especializado, porque cuando el lugar que debía ser espacio de desarrollo se convierte en foco de amenaza, la herida no es superficial, afecta al núcleo mismo de la identidad. ¿Qué clase de sociedad hemos construido para que el lugar destinado al desarrollo personal se convierta en espacio de humillación? ¿Qué modelo de éxito justifica el desgaste psicológico como daño colateral aceptable?
El acoso laboral no surge en el vacío, crece en entornos donde la productividad vale más que la dignidad, donde el rendimiento eclipsa la empatía y donde el miedo se utiliza como herramienta de gestión. No es una anomalía aislada, es el síntoma de una cultura que ha confundido competencia con agresividad y liderazgo con dominación. Hemos edificado estructuras altamente eficientes, pero emocionalmente frágiles, organizaciones que miden resultados al milímetro, pero que no saben medir el sufrimiento. Equipos hiperconectados digitalmente, pero desconectados moralmente. La crueldad contemporánea no siempre es explícita, a menudo es burocrática, elegante, revestida de correos cordiales y evaluaciones objetivas. Lo verdaderamente perturbador no es que existan acosadores, siempre han existido dinámicas de poder. Lo inquietante es que millones de personas pueden sentirse solas dentro de sistemas diseñados para funcionar colectivamente. Que el silencio sea más seguro que la denuncia, que la supervivencia profesional pese más que la solidaridad. Pero afirmar que vivimos en una sociedad condenada sería simplificar demasiado. También hemos construido marcos legales, protocolos, conciencia pública y debates como este. La misma posibilidad de nombrar el acoso laboral, de estudiarlo y denunciarlo, es una señal de evolución ética. Quizás la pregunta correcta no sea si nuestra sociedad es cruel, sino cuánto estamos dispuestos a tolerar la deshumanización cuando se presenta como eficiencia. Una civilización no se mide solo por su crecimiento económico ni por su avance tecnológico. Se mide por cómo protege la dignidad del más vulnerable dentro de sus propias estructuras, y ahí todavía estamos a prueba. No es el acosador quien define el grado de civilización de una sociedad, sino el número de personas que, pudiendo intervenir, decidieron mirar hacia otro lado, porque el infierno laboral no se construye con fuego, sino con silencio, y una sociedad que normaliza el silencio ante la humillación es cómoda, y algo más peligroso, es monstruosa. Un estudio prospectivo con más de 98.000 participantes en Dinamarca encontró que quienes reportaron haber sufrido mobbing tenían un riesgo significativamente mayor de comportamiento suicida, incluyendo intentos y muertes por suicidio, en comparación con quienes no lo habían sufrido. Se observaron 184 casos de conducta suicida en seguimiento, 145 intentos y 35 muertes. El análisis mostró que la exposición al acoso se asoció con un 65% más de riesgo de comportamiento suicida. Este riesgo fue estadísticamente significativo, especialmente en hombres, aunque la tendencia también fue hacia mayor riesgo en general. Los pasillos donde el silencio se convirtió en arma guardan un eco invisible, el de quienes fueron borrados sin levantar la voz. Ese eco viaja lento y persistente atravesando oficinas, reuniones y correos formales. No se ve, no se toca, pero deja su marca. Quien lo escucha entiende finalmente que la dignidad no se recupera con indiferencia, y entonces la sociedad se mira a sí misma y por un instante se estremece, consciente de la fragilidad de lo humano en medio de la eficiencia. No fue el grito, ni la amenaza, ni la humillación, fue el silencio lo que construyó el infierno, y quien escucha ese silencio ya sabe que la humanidad se juega en los rincones donde nadie mira.